El tema que estamos compartiendo hoy lo he denominado con el nombre contagio espiritual. ¿Y por qué quise compartir este tema? Bueno, me gusta compartir acerca de cosas que he vivido, que he aprendido en este camino con Dios. Y, por ejemplo, un día de estos tuve la oportunidad de estar ministrando, de estar dando consejería a muchas personas en la zona rural. Estuve atendiendo varias personas de zona rural y me pasó que cuando ya venía de regreso, después de esos 3 días muy socados, muy fuertes de administración, yo venía aquí por la ruta 32 y me pasó algo muy extraño. Y es que venía y empecé a llorar, sentía como mucha tristeza, mucha carga, sentía como que me estaba dando una crisis de ansiedad, cuando en realidad pues no padezco de esas cosas. Y entonces yo le dije a mi esposo, me siento mal, no sé qué pasa. Y bueno, él se preocupó un poco y yo empecé a orar ahí en la moto, pero donde veníamos, pero casi no pude orar porque tenía demasiadas ganas de llorar. Entonces empecé a tararear himnos, a cantar himnos. Recordé ese texto que dice: ¿está alguno triste o afligido entre nosotros? Cante alabanzas. Y entonces empecé a alabar a Dios. Incluso cuando un tráfico ahí nos paró y nos pidió los documentos porque había un retén para todas las personas, yo no paré de cantar, yo seguí cantando. El tráfico se me quedó así viendo como que esta mujer está media loca, ¿verdad? Y yo seguí alabando al Señor y ya empecé a sentir fuerzas y entonces empecé a orar y a tomar mi lugar en Dios y a ejercer esa guerra espiritual. Y le dije: Señor, como dice tu palabra, yo me descontamino, yo me limpio, Señor, de todo lo que me haya contagiado a través de esas personas. En este momento, en el nombre de Jesús, yo me limpio en el mundo espiritual de toda contaminación. Y es que quiero contarles algo. Efectivamente, esto es cierto. Efectivamente, nosotros estamos propensos a adquirir cualquier virus, cualquier bacteria en cualquier lugar, y no hablo solo físicamente, más ahorita que está pues, en tema de moda el COVID, ¿verdad? Sino que también esto puede pasar espiritualmente. El contagio se define como contaminación, corrupción, vicio, profanación. Eso es el contagio espiritual. Ahora, ¿podría vivir usted en paz sabiendo que su casa está llena de virus, de bacterias, o que su organismo está lleno de parásitos? Aprovecho y le pregunto, ¿acostumbra usted desparasitarse? Dicen los médicos que debiéramos de hacerlo cada 6 meses, y muchas veces ese tiempo se nos pasa y nuestro organismo se llena de un montón de bichitos que no son nada buenos para nuestro organismo. Ahora, le pregunto yo a usted, ¿cómo se sentiría usted sabiendo que está su cuerpo contaminado con algún virus, con alguna bacteria, o que su casa está sucia, que usted ha acumulado ahí gérmenes que no benefician a su familia? Saben, muchas veces nos hemos acomodado a estas circunstancias que ya ni las discernimos en nuestra vida. Yo le pregunto a usted hoy, verifique cuántos virus hay en su hogar, cuántas bacterias, cuántos parásitos puede tener usted espiritualmente hablando ahí dentro de su alma, dentro de su vida, porque muchas veces estamos cargando un montón de cosas y es necesario hacer esa limpieza espiritual. Vamos a leer un pasaje que está en... Tú me lo buscaste antes, ¿verdad, Jorge? Segunda de Corintios 7:1, exacto, gracias, Jorge. Segunda de Corintios 7:1 es el pasaje que tenemos para hoy. Si usted tiene Biblia, yo quiero motivarle para que por favor usted la use ahí donde está
busque en su Biblia, lea la palabra, aproveche este rato para leer la palabra. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si usted va a los escritos originales, la palabra dice, en vez de espíritu, dice espíritus, la traducción original. Entonces dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritus, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ok? Nosotros podemos ser propensos a tener visitación de virus, de bacterias espirituales, de parásitos espirituales, de espíritus inmundos que vienen a influenciar nuestra vida. ¿Ok? Pero de nosotros depende si nuestra casa y nuestra vida espiritual es una habitación para estos bichos o si nuestra casa es solo una visitación porque usted y yo la limpiamos constantemente. Ese día, cuando yo venía por la ruta 32, yo pude darme cuenta que al estar limpiando la habitación espiritual de muchas personas a través del poder de Dios y del ministerio de la sanidad interior y de la liberación, yo me pude dar cuenta que yo me contaminé. Saben, hoy día muchas personas están haciendo el frente de batalla de nuestro país ante el COVID-19. Ellos están en los centros de salud, son los doctores y las enfermeras, pero en medio de esa labor ardua que ellos están haciendo, ¿has visto? Ellos buscan y se ponen guantes, usan mascarilla, usan indumentaria adecuada, están bien armados, bien equipados para ir a hacer el trabajo que les ha sido encomendado. Sin embargo, tenemos muchísimos médicos, enfermeras, personal incluso administrativo, que se han contaminado de COVID-19 en medio de su gran función. ¿Ok? Igualmente nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros ayudamos a otras personas, los que trabajamos en consejería, y los que no, somos padres y ayudamos a nuestros hijos a resolver sus circunstancias, ¿verdad? Ayudamos a nuestra familia. Y en medio de todo eso tenemos una indumentaria espiritual que Dios nos ha dado, que habla Efesios 6:10, que es la armadura de Dios. Pero en medio de todo eso, al igual que como está pasando hoy con el personal médico, nosotros también nos podemos contaminar. Y cuando nos contaminamos, es muy importante que estemos conscientes y empecemos a hacer esa descontaminación del contagio, como habla la Biblia en nuestro versículo de hoy, en 2 de Corintios 7:1, que nos limpiemos de la contaminación. La contaminación se puede dar a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestra alma, de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos. La contaminación es de espíritus inmundos, de parásitos. Es muy normal. Todos tenemos parásitos, por eso tenemos que descontaminarnos cada 6 meses de los parásitos físicos. También debemos de estarnos descontaminando todos los días de los parásitos espirituales, de los virus y bacterias espirituales que vienen a afectar nuestro crecimiento en Dios. Muchas veces deseamos que nuestros hogares, al igual que nuestra vida, refleje la presencia de Dios, pero no lo experimentamos a plenitud. Debemos discernir qué atmósfera espiritual se moviliza en nuestra casa o en nuestra vida que está afectando la atmósfera en la cual nos desenvolvemos. Muchas veces podemos ser contaminados a través de otras personas. Por ejemplo, yo estuve atendiendo a algunas personas con ideas suicidas, con mucha depresión, con mucha tristeza, que estaban muy cargadas, ¿ok?
y entonces de alguna forma eso me quiso afectar, me quiso contaminar y yo tuve que empezar primero a adorar a Dios, que es un arma de guerra espiritual, es una de las mejores vacunas para poder inmunizar nuestra vida espiritual. La segunda fue la oración, y no solo la oración intercesora pidiéndole a Dios su misericordia y su ayuda, sino también la liberación de guerra espiritual, donde yo dije en el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de depresión, de tristeza, de afán, de ansiedad, de preocupación que me está haciendo llorar, que me está generando esta crisis de ansiedad. Todo espíritu inmundo que se haya pasado a mi vida a través de las personas que yo ministré, que yo atendí, ahora en el nombre de Jesús, yo le ordeno que se vayan todos esos virus, esas bacterias, esos parásitos espirituales, y yo en el nombre poderoso de Jesús sigo adelante, sigo sirviéndole a Dios y quedo limpia de toda esa contaminación. ¿Por qué? Porque fue a través de personas con las que yo tuve que actuar, tuve que atender. Efectivamente, actitudes y conductas de otras personas nos pueden contaminar. Por ejemplo, miembros de la familia, de tus padres, de tus hijos, de tu cónyuge, etc. También nos podríamos contaminar por objetos que guardamos. Esto es todo un tema, ¿verdad? A veces objetos que representan maldición para nuestra vida, como son los ídolos y objetos que se usan para la hechicería y muchas otras cosas, o objetos que han sido adorados y demás. También puede contaminarse nuestra casa con la visitación de personas con propósito diferente a la palabra. Por ejemplo, personas que llegan tal vez a murmurar, a vendernos cosas no bien habidas, objetos robados, que llegan con conversaciones negativas, y cosas que no le agradan a Dios, con chismes, con mentiras, con crítica, etcétera, etcétera. También podríamos tener contagio por el modelaje rebelde de los padres ante los hijos, fuera de lo que manda la Escritura. O incluso podría nuestros hijos contaminar nuestro hogar si nosotros no somos diligentes. Somos nosotros, padres de familia, los que debemos de velar por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestra vida espiritual e incluso por la vida de ellos mismos. Y también esto tiene que ver mucho con la clase de modelaje que nosotros les damos a ellos. No es fácil mantener la atmósfera espiritual con la presencia de Dios en nuestro hogar, pero debemos cooperar en santidad, con adoración y alabanza, para lograr que la paz espiritual que habla la palabra reine en nuestras vidas y reine en nuestros hogares. Por ejemplo, si la ira gobierna, el odio, la malicia, el resentimiento, la amargura, los celos y todas las cosas que se hablan en Gálatas capítulo 5, denominadas obras de la carne, entonces el mal y los demonios se sienten atraídos como la miel. Como la miel atrae a las abejas, así los espíritus inmundos se sienten atraídos cuando nuestra casa está llena de todas esas cosas. Pero si reina el amor, el gozo, la paz, entonces el mal, los espíritus inmundos son repelidos, se repelen de nuestra vida y de nuestro hogar. Entonces, tenemos que detectar síntomas de contaminación. Yo pude detectar ese día en mi vida tristeza, deseo de llorar, no sabía por qué, no había una causa aparente, me sentía inquieta, ansiosa, pero hay muchos otros síntomas. Por ejemplo, en las enfermedades crónicas repentinas que experimentan las personas, a veces pesadillas recurrentes, problemas en la conducta de nosotros o de nuestros hijos, discusiones continuas en la casa, a veces papá y mamá pasan peleando todo el día o discuten por cualquier cosa, se hizo un problemón de algo súper pequeño. Detrás de eso están estos parásitos espirituales. A veces niños perturbados, apariciones, sombras, que pasó una sombra de aquí para allá, de una habitación a otra, que sienten el mal cerca, a su alrededor,
se ven al espejo y sienten que hay algo ahí, que hay alguien, ¿verdad? Todo eso son síntomas de visitación demoníaca que nosotros tenemos que estar repeliendo siempre y reprendiéndolo en el nombre de Jesús. Ahora, esto es normal porque la palabra de Dios dice que todo parásito, todo espíritu inmundo sale cuando nosotros lo echamos fuera en el nombre de Jesús, se va a los lugares áridos y desérticos, pero después dice, volveré a mi casa. Él siempre quiere volver a recuperar el terreno que le pertenece según él, ¿verdad? Entonces, dice que llega y encuentra la casa ordenada, pero ¿cómo? Vacía. Entonces, donde encuentra esa casa ordenada, pero vacía, no está llena del Espíritu Santo, entonces dice que él va y toma a 7 espíritus peores que él y quiere volver a esa casa, según Lucas 11:24. Por lo tanto, es normal que estos parásitos, virus, bacterias espirituales, gérmenes, espíritus inmundos, como usted le quiera llamar, quieran venir a nuestra vida y quieran venir a nuestro hogar. El asunto es que solo puede ser una visitación, no puede ser una habitación. Una visitación es cuando ellos vienen a tu vida, a tu casa, a tu familia, porque eres efectivo en la guerra espiritual, porque sufriste algún tipo de contaminación. El problema es si se quedan ahí viviendo y se convierte en una habitación demoníaca, porque la habitación es cuando estos gérmenes permanecen en tu casa y la contaminación es continua. En estos casos se necesita, por eso, la liberación y la autoliberación. Yo creo que todos los que estamos acá conectados estamos en un nivel de lo que es ya la autoliberación. Es la liberación de una persona cuando empieza a renunciar, a limpiarse en el nombre de Jesús, parado ahí en la brecha, que es nuestro Señor, y toma la autoridad y se limpia, según dice este texto que estudiamos hoy de 2 Corintios 7:1. Se limpia de toda la contaminación de carne y de espíritus inmundos. Y si Dios le guía, pues en algún momento también vamos a tener que sacar cosas de nuestro hogar que a veces tenemos guardadas, que tal vez no son del agrado del Señor. ¿Ok? Entonces, constantemente debemos de cuidar la liberación, ese don tan grande que Dios nos dio. No es solamente que usted fue al encuentro y bueno, qué lindo, ya soy libre y quedó así. No, usted debe constantemente estarse limpiando. ¿Y cómo cuidamos esa liberación? Bueno, manteniéndonos en la palabra de Dios, según lo dice el Salmo 1, del 1 al 3. Orar en todo tiempo, dando gracias, alabando a Dios, adorando a Dios, intercediendo, guerreando, según 1 Tesalonicenses 5:17. Deben mantener la comunicación con personas que se ocupen del Espíritu, como nos habla Hebreos 10:24. Y no unirse con los incrédulos, como dice 1 Corintios 6:14 al 20. Ahora, usted cuando tiene relación con los incrédulos es para hablarles, para testificarles y hablarles del Señor, no para compartir con ellos sus chismes, sus críticas, sus murmuraciones, sus cosas maliciosas, sus palabras maldicientes, porque eso le va a generar a usted problemas espirituales. También otro punto muy importante, según 1 Juan 1:9, enfrentar rápidamente el pecado. Todos le fallamos a Dios, pero constantemente debemos pedirle a Dios perdón por las faltas que cometemos, no dejar que el pecado se anide en nuestra vida. Debemos también mantener una vida familiar en orden, restaurar las relaciones dentro del mandato divino. Dice la palabra, en cuanto dependa de ti, vivid en paz con todos los hombres. Cuando nosotros tenemos resentimientos, pleitos, relaciones no restauradas dentro de la familia, debemos de buscar arreglar esas cosas
porque sabes, todo esto trae contaminación espiritual. También debes entender bien tu posición en Cristo, que es en el poder del nombre de Jesús, por la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, que nosotros tenemos ese poder y autoridad en Él. Otro punto importante es ser positivos, ser firmes, reconocer el poder de Dios, el cual está obrando en cada uno de nosotros, como dice Marcos 11:22. Obedecer a Dios y ser responsable ante alguien para que vele por tu vida. Esto es bíblico, lo dice Hebreos 13:7 y también 1 Tesalonicenses 5:12. Por eso es tan importante tener un consejero, un pastor, una autoridad espiritual que sea responsable, que sea obediente a Dios y que te ayude, que te supervise, que te guíe, que te mentore. ¿Ok? Otro punto importante que nos ayuda a descontaminarnos y a cuidar esa liberación espiritual y nos ayuda a detener el contagio en nuestra vida es el negarnos a nosotros mismos, negarnos a la carne, ¿ok? Negarnos al pecado y abrir nuestro corazón a Dios, abrazar la cruz. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Entonces debemos de considerar la naturaleza pecadora que tenemos muerta en Cristo para así derrotar el pecado y los problemas mentales. Ahora, otro punto importante, perdonar y olvidar. A veces nosotros decimos, es que yo perdono, pero no olvido. No, debemos de perdonar y olvidar de todo corazón. Es por nuestra vida, es por nuestro bien que debemos hacerlo. También no juzgar a nadie, sino, como dice Mateo 7, del 1 al 2, es el Señor el que se encarga de juzgar a las personas. Todos los días tenemos que estar cubiertos con la armadura de Dios que nos habla Efesios 6:10. No descuidarnos en esto. ¿Por qué? Porque podemos ser heridos si dormimos ese sueño de muerte, si no tenemos el cuidado de estar ceñidos con toda la armadura de Dios. No abrir puertas al enemigo. A veces nosotros abrimos puertas a través del pecado, a veces le damos derechos legales a través de nuestras palabras, de lo que decimos, de lo que vemos, de lo que ven nuestros ojos en la televisión, series, Netflix, películas, todo lo que nuestros ojos ven, nuestros ojos pueden ser una ventana, un portal espiritual para que estos gérmenes entren a nuestra vida. ¿Qué estás oyendo? Dice la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Estás oyendo palabra de Dios o estás oyendo chismes, críticas, murmuraciones, videos que no edifican, etcétera? Por eso dice Santiago 4:7, sométase a Dios, resiste al diablo y él huirá de nosotros. 3 cosas, someternos a Dios, tener un devocional diario, leer la palabra todos los días, escuchar prédicas, ver series cristianas, todas esas cosas son recomendables. Someterse a Dios, resistir al diablo, ¿ok? Yo debo de resistirlo. ¿Y qué va a hacer él? Él va a huir. ¿Por qué tiene que huir? Porque dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Todos estos parásitos espirituales están sin poder mientras tú moras en la victoria de Cristo. Pero por eso es importante que te estés descontaminando, que evites el contagio todo lo que puedas. Y si te contagias, límpiate todos los días sin falta. Como dice 2 Corintios 7:1. No chiniemos la contaminación, no la dejemos para otro día. Hagámoslo inmediato, cada día,
Cada día, Señor, yo me limpio de toda contaminación que haya recibido a través de las personas en mi oficina, en mi trabajo, en mi lugar de estudio. Señor, todo lo que se me haya pegado de ellos, que no sea tuyo, que sea sucio, que sea contaminación, yo me limpio en el nombre poderoso de Jesús y te entrego, Señor, esas áreas. Y máxime, si tú sientes que te está afectando, si sientes crisis de ansiedad, de pánico, cosas así, definitivamente es que te urge limpiarte, te urge la autoliberación. Conforme pasan los años, conforme pasa el tiempo, ya tú fuiste y recibiste en tu encuentro de sanidad interior y de liberación, ahora tú tienes que aprender a ejercer tu poder en Dios, ejercer esa autoridad. Todos los que están en este grupo saben muy bien, todos tienen que hacer su devocional diario todos los días, todos los días. Ahí yo se los envié para que todos puedan dirigirse y hacer su devocional diario. No podemos estar limpios espiritualmente si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no adoramos y alabamos a Dios con todo el corazón y sinceramente. Tenemos que ejercer estas cosas para poder tener una vida limpia del contagio, una casa limpia que no esté llena de estos virus, de estas bacterias, de todos estos parásitos espirituales, sino que nuestra vida y nuestro hogar puedan vivir en limpieza espiritual, con una atmósfera de luz, con una atmósfera agradable, con un hogar donde la familia se comprende, se entiende, se ayudan. ¿Ok? Entonces yo les invito a que sean libres del contagio. Tú tienes las armas, tú tienes los implementos y es la voluntad de Dios que tú lleves una vida recta, libre, limpia y feliz, porque ese es su deseo. El tema que estamos compartiendo hoy lo he denominado con el nombre contagio espiritual. ¿Y por qué quise compartir este tema? Bueno, me gusta compartir acerca de cosas que he vivido, que he aprendido en este camino con Dios. Y, por ejemplo, un día de estos tuve la oportunidad de estar ministrando, de estar dando consejería a muchas personas en la zona rural. Estuve atendiendo varias personas de zona rural y me pasó que cuando ya venía de regreso, después de esos 3 días muy socados, muy fuertes de administración, yo venía aquí por la ruta 32 y me pasó algo muy extraño. Y es que venía y empecé a llorar, sentía como mucha tristeza, mucha carga, sentía como que me estaba dando una crisis de ansiedad, cuando en realidad pues no padezco de esas cosas. Y entonces yo le dije a mi esposo, me siento mal, no sé qué pasa. Y bueno, él se preocupó un poco y yo empecé a orar ahí en la moto, pero donde veníamos, pero casi no pude orar porque tenía demasiadas ganas de llorar. Entonces empecé a tararear himnos, a cantar himnos. Recordé ese texto que dice, ¿está alguno triste o afligido entre nosotros? Cante alabanzas. Y entonces empecé a alabar a Dios. Incluso cuando un tráfico ahí nos paró y nos pidió los documentos, porque había un retén para todas las personas, yo no paré de cantar, yo seguí cantando, el tráfico se me quedó así viendo como que esta mujer está media loca, ¿verdad? Y yo seguí alabando al Señor y ya empecé a sentir fuerzas y entonces empecé a orar y a tomar mi lugar en Dios y a ejercer esa guerra espiritual y le dije, Señor, como dice tu palabra, yo me descontamino, yo me limpio, Señor, de todo lo que me haya contagiado a través de esas personas. En este momento, en el nombre de Jesús, yo me limpio en el mundo espiritual
de toda contaminación. Y es que quiero contarles algo, efectivamente esto es cierto. Efectivamente nosotros estamos propensos a adquirir cualquier virus, cualquier bacteria en cualquier lugar, y no hablo solo físicamente, más ahorita que está con, pues, en tema de moda el COVID, ¿verdad? Sino que también esto puede pasar espiritualmente. El contagio se define como contaminación, corrupción, vicio, profanación. Eso es el contagio espiritual. Ahora, ¿podría vivir usted en paz sabiendo que su casa está llena de virus, de bacterias, o que su organismo está lleno de parásitos? Aprovecho y le pregunto, ¿acostumbra usted desparasitarse? Dicen los médicos que debiéramos de hacerlo cada 6 meses y muchas veces ese tiempo se nos pasa y nuestro organismo se llena de un montón de bichitos que no son nada buenos para nuestro organismo. Ahora, le pregunto yo a usted, ¿cómo se sentiría usted sabiendo que está su cuerpo contaminado con algún virus, con alguna bacteria, o que su casa está sucia, que usted ha acumulado ahí gérmenes que no benefician a su familia? Saben, muchas veces nos hemos acomodado a estas circunstancias que ya ni las discernimos en nuestra vida. Yo le pregunto a usted hoy, verifique, ¿cuántos virus hay en su hogar? ¿Cuántas bacterias, cuántos parásitos puede tener usted espiritualmente hablando ahí dentro de su alma, dentro de su vida? Porque muchas veces estamos cargando un montón de cosas y es necesario hacer esa limpieza espiritual. Vamos a leer un pasaje que está en... Tú me lo buscaste antes, ¿verdad, Jorge? Segunda de Corintios 7:1, exacto, gracias, Jorge. Segunda de Corintios 7:1 es el pasaje que tenemos para hoy. Si usted tiene Biblia, yo quiero motivarle para que por favor usted la use. Ahí donde está, busque en su Biblia, lea la palabra, aproveche este rato para leer la palabra. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si usted va a los escritos originales, la palabra dice, en vez de espíritu, dice espíritus, la traducción original. Entonces dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritus, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ok? Nosotros podemos ser propensos a tener visitación de virus, de bacterias espirituales, de parásitos espirituales, de espíritus inmundos que vienen a influenciar nuestra vida. ¿Ok? Pero de nosotros depende si nuestra casa y nuestra vida espiritual es una habitación para estos bichos o si nuestra casa es solo una visitación porque usted y yo la limpiamos constantemente. Ese día, cuando yo venía por la ruta 32, yo pude darme cuenta que al estar limpiando la habitación espiritual de muchas personas a través del poder de Dios y del ministerio de la sanidad interior y de la liberación, yo me pude dar cuenta que yo me contaminé. Saben, hoy día muchas personas están haciendo el frente de batalla de nuestro país ante el COVID-19. Ellos están en los centros de salud, son los doctores y las enfermeras, pero en medio de esa labor ardua que ellos están haciendo, ¿has visto? Ellos buscan y se ponen guantes, usan mascarilla, usan indumentaria adecuada, están bien armados, bien equipados para ir a hacer el trabajo que les ha sido encomendado. Sin embargo, tenemos muchísimos médicos, enfermeras, personal incluso administrativo que se han contaminado de COVID-19 en medio de su
gran función. ¿Ok? Igualmente nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros ayudamos a otras personas, los que trabajamos en consejería, y los que no, somos padres y ayudamos a nuestros hijos a resolver sus circunstancias, ¿verdad? Ayudamos a nuestra familia. Y en medio de todo eso tenemos una indumentaria espiritual que Dios nos ha dado, que habla Efesios 6:10, que es la armadura de Dios. Pero en medio de todo eso, al igual que como está pasando hoy con el personal médico, nosotros también nos podemos contaminar. Y cuando nos contaminamos, es muy importante que estemos conscientes y empecemos a hacer esa descontaminación del contagio, como habla la Biblia en nuestro versículo de hoy, en 2 de Corintios 7:1, que nos limpiemos de la contaminación. La contaminación se puede dar a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestra alma, de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos. La contaminación es de espíritus inmundos, de parásitos. Es muy normal. Todos tenemos parásitos, por eso tenemos que descontaminarnos cada 6 meses de los parásitos físicos. También debemos de estarnos descontaminando todos los días de los parásitos espirituales, de los virus y bacterias espirituales que vienen a afectar nuestro crecimiento en Dios. Muchas veces deseamos que nuestros hogares, al igual que nuestra vida, refleje la presencia de Dios, pero no lo experimentamos a plenitud. Debemos discernir qué atmósfera espiritual se moviliza en nuestra casa o en nuestra vida que está afectando la atmósfera en la cual nos desenvolvemos. Muchas veces podemos ser contaminados a través de otras personas. Por ejemplo, yo estuve atendiendo a algunas personas con ideas suicidas, con mucha depresión, con mucha tristeza, que estaban muy cargadas, ¿ok? Y entonces de alguna forma eso me quiso afectar, me quiso contaminar y yo tuve que empezar primero a adorar a Dios, que es un arma de guerra espiritual, es una de las mejores vacunas para poder inmunizar nuestra vida espiritual. La segunda fue la oración, y no solo la oración intercesora pidiéndole a Dios su misericordia y su ayuda, sino también la liberación de guerra espiritual, donde yo dije en el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de depresión, de tristeza, de afán, de ansiedad, de preocupación que me está haciendo llorar, que me está generando esta crisis de ansiedad. Todo espíritu inmundo que se haya pasado a mi vida a través de las personas que yo ministré, que yo atendí, ahora en el nombre de Jesús, yo le ordeno que se vayan todos esos virus, esas bacterias, esos parásitos espirituales, y yo en el nombre poderoso de Jesús sigo adelante, sigo sirviéndole a Dios y quedo limpia de toda esa contaminación. ¿Por qué? Porque fue a través de personas con las que yo tuve que actuar, tuve que atender. Efectivamente, actitudes y conductas de otras personas nos pueden contaminar. Por ejemplo, miembros de la familia, de tus padres, de tus hijos, de tu cónyuge, etc. También nos podríamos contaminar por objetos que guardamos. Esto es todo un tema, ¿verdad? A veces objetos que representan maldición para nuestra vida, como son los ídolos y objetos que se usan para la hechicería y muchas otras cosas, o objetos que han sido adorados y demás. También puede contaminarse nuestra casa con la visitación de personas con propósito diferente a la palabra. Por ejemplo, personas que llegan tal vez a murmurar, a vendernos cosas no bien habidas, objetos robados, que llegan con conversaciones negativas, y cosas que no le agradan a Dios, con chismes, con mentiras, con crítica, etcétera, etcétera. También podríamos tener contagio por el modelaje rebelde de los padres ante los hijos, fuera de lo que manda la Escritura. O incluso podría nuestros hijos contaminar nuestro hogar si nosotros no somos diligentes. Somos nosotros, padres de familia, los que debemos de velar por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestra vida espiritual e incluso por la vida
de ellos mismos. Y también esto tiene que ver mucho con la clase de modelaje que nosotros les damos a ellos. No es fácil mantener la atmósfera espiritual con la presencia de Dios en nuestro hogar, pero debemos cooperar en santidad, con adoración y alabanza, para lograr que la paz espiritual que habla la palabra reine en nuestras vidas y reine en nuestros hogares. Por ejemplo, si la ira gobierna, el odio, la malicia, el resentimiento, la amargura, los celos y todas las cosas que se hablan en Gálatas capítulo 5, denominadas obras de la carne, entonces el mal y los demonios se sienten atraídos como la miel. Como la miel atrae a las abejas, así los espíritus inmundos se sienten atraídos cuando nuestra casa está llena de todas esas cosas. Pero si reina el amor, el gozo, la paz, entonces el mal, los espíritus inmundos son repelidos, se repelen de nuestra vida y de nuestro hogar. Entonces, tenemos que detectar síntomas de contaminación. Yo pude detectar ese día en mi vida tristeza, deseo de llorar, no sabía por qué, no había una causa aparente, me sentía inquieta, ansiosa, pero hay muchos otros síntomas. Por ejemplo, en las enfermedades crónicas repentinas que experimentan las personas, a veces pesadillas recurrentes, problemas en la conducta de nosotros o de nuestros hijos, discusiones continuas en la casa, a veces papá y mamá pasan peleando todo el día o discuten por cualquier cosa, se hizo un problemón de algo súper pequeño. Detrás de eso están estos parásitos espirituales. A veces niños perturbados, apariciones, sombras, que pasó una sombra de aquí para allá, de una habitación a otra, que sienten el mal cerca, a su alrededor, se ven al espejo y sienten que hay algo ahí, que hay alguien, ¿verdad? Todo eso son síntomas de visitación demoníaca que nosotros tenemos que estar repeliendo siempre y reprendiéndolo en el nombre de Jesús. Ahora, esto es normal porque la palabra de Dios dice que todo parásito, todo espíritu inmundo sale cuando nosotros lo echamos fuera en el nombre de Jesús, se va a los lugares áridos y desérticos, pero después dice, volveré a mi casa. Él siempre quiere volver a recuperar el terreno que le pertenece según él, ¿verdad? Entonces, dice que llega y encuentra la casa ordenada, pero ¿cómo? Vacía. Entonces, donde encuentra esa casa ordenada, pero vacía, no está llena del Espíritu Santo, entonces dice que él va y toma a 7 espíritus peores que él y quiere volver a esa casa, según Lucas 11:24. Por lo tanto, es normal que estos parásitos, virus, bacterias espirituales, gérmenes, espíritus inmundos, como usted le quiera llamar, quieran venir a nuestra vida y quieran venir a nuestro hogar. El asunto es que solo puede ser una visitación, no puede ser una habitación. Una visitación es cuando ellos vienen a tu vida, a tu casa, a tu familia, porque eres efectivo en la guerra espiritual, porque sufriste algún tipo de contaminación. El problema es si se quedan ahí viviendo y se convierte en una habitación demoníaca, porque la habitación es cuando estos gérmenes permanecen en tu casa y la contaminación es continua. En estos casos se necesita, por eso, la liberación y la autoliberación. Yo creo que todos los que estamos acá conectados estamos en un nivel de lo que es ya la autoliberación. Es la liberación de una persona cuando empieza a renunciar, a limpiarse en el nombre de Jesús, parado ahí en la brecha, que es nuestro Señor, y toma la autoridad y se limpia, según dice este texto que estudiamos hoy de 2 de Corintios 7:1. Se limpia de toda la contaminación de carne y de espíritus inmundos.
Y si Dios le guía, pues en algún momento también vamos a tener que sacar cosas de nuestro hogar que a veces tenemos guardadas, que tal vez no son del agrado del Señor. ¿Ok? Entonces, constantemente debemos de cuidar la liberación, ese don tan grande que Dios nos dio. No es solamente que usted fue al encuentro y bueno, qué lindo, ya soy libre y quedó así. No, usted debe constantemente estarse limpiando. ¿Y cómo cuidamos esa liberación? Bueno, manteniéndonos en la palabra de Dios, según lo dice el Salmo 1, del 1 al 3. Orar en todo tiempo, dando gracias, alabando a Dios, adorando a Dios, intercediendo, guerreando, según 1 Tesalonicenses 5:17. Deben mantener la comunicación con personas que se ocupen del Espíritu, como nos habla Hebreos 10:24. Y no unirse con los incrédulos, como dice 1 Corintios 6:14 al 20. Ahora, usted cuando tiene relación con los incrédulos es para hablarles, para testificarles y hablarles del Señor, no para compartir con ellos sus chismes, sus críticas, sus murmuraciones, sus cosas maliciosas, sus palabras maldicientes, porque eso le va a generar a usted problemas espirituales. También otro punto muy importante, según 1 de Juan 1:9, enfrentar rápidamente el pecado. Todos le fallamos a Dios, pero constantemente debemos pedirle a Dios perdón por las faltas que cometemos, no dejar que el pecado se anide en nuestra vida. Debemos también mantener una vida familiar en orden, restaurar las relaciones dentro del mandato divino. Dice la palabra, en cuanto dependa de ti, vivid en paz con todos los hombres. Cuando nosotros tenemos resentimientos, pleitos, relaciones no restauradas dentro de la familia, debemos de buscar arreglar esas cosas, porque sabes, todo esto trae contaminación espiritual. También debes entender bien tu posición en Cristo, que es en el poder del nombre de Jesús, por la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, que nosotros tenemos ese poder y autoridad en Él. Otro punto importante es ser positivos, ser firmes, reconocer el poder de Dios, el cual está obrando en cada uno de nosotros, como dice Marcos 11:22. Obedecer a Dios y ser responsable ante alguien para que vele por tu vida. Esto es bíblico, lo dice Hebreos 13:7 y también 1 Tesalonicenses 5:12. Por eso es tan importante tener un consejero, un pastor, una autoridad espiritual que sea responsable, que sea obediente a Dios y que te ayude, que te supervise, que te guíe, que te mentore. ¿Ok? Otro punto importante que nos ayuda a descontaminarnos y a cuidar esa liberación espiritual y nos ayuda a detener el contagio en nuestra vida es el negarnos a nosotros mismos, negarnos a la carne, ¿ok? Negarnos al pecado y abrir nuestro corazón a Dios, abrazar la cruz. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Entonces debemos de considerar la naturaleza pecadora que tenemos muerta en Cristo para así derrotar el pecado y los problemas mentales. Ahora, otro punto importante, perdonar y olvidar. A veces nosotros decimos, es que yo perdono, pero no olvido. No, debemos de perdonar y olvidar de todo corazón. Es por nuestra vida, es por nuestro bien que debemos hacerlo. También no juzgar a nadie, sino, como dice Mateo 7, del 1 al 2, es el Señor el que se encarga de juzgar a las personas. Todos los días tenemos que estar cubiertos con la armadura de Dios que nos habla Efesios 6:10. No descuidarnos en esto. ¿Por qué? Porque podemos ser heridos si dormimos ese sueño de muerte, si no tenemos el cuidado de estar
ceñidos con toda la armadura de Dios. No abrir puertas al enemigo. A veces nosotros abrimos puertas a través del pecado. A veces le damos derechos legales a través de nuestras palabras, de lo que decimos, de lo que vemos, de lo que ven nuestros ojos en la televisión, series, Netflix, películas. Todo lo que nuestros ojos ven, nuestros ojos pueden ser una ventana, un portal espiritual para que estos gérmenes entren a nuestra vida. ¿Qué estás oyendo? Dice la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Estás oyendo palabra de Dios o estás oyendo chismes, críticas, murmuraciones, videos que no edifican, etcétera? Por eso dice Santiago 4:7, sométase a Dios, resiste al diablo y él huirá de nosotros. 3 cosas: someternos a Dios, tener un devocional diario, leer la palabra todos los días, escuchar prédicas, ver series cristianas, todas esas cosas son recomendables. Someterse a Dios, resistir al diablo, ¿ok? Yo debo de resistirlo. ¿Y qué va a hacer él? Él va a huir. ¿Por qué tiene que huir? Porque dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Todos estos parásitos espirituales están sin poder mientras tú moras en la victoria de Cristo. Pero por eso es importante que te estés descontaminando, que evites el contagio todo lo que puedas. Y si te contagias, límpiate todos los días sin falta. Como dice 2 Corintios 7:1. No chiniemos la contaminación, no la dejemos para otro día. Hagámoslo inmediato, cada día, Señor, yo me limpio de toda contaminación que haya recibido a través de las personas en mi oficina, en mi trabajo, en mi lugar de estudio. Señor, todo lo que se me haya pegado de ellos, que no sea tuyo, que sea sucio, que sea contaminación, yo me limpio en el nombre poderoso de Jesús y te entrego, Señor, esas áreas. Y máxime, si tú sientes que te está afectando, si sientes crisis de ansiedad, de pánico, cosas así, definitivamente es que te urge limpiarte, te urge la autoliberación. Conforme pasan los años, conforme pasa el tiempo, ya tú fuiste y recibiste en tu encuentro de sanidad interior y de liberación, ahora tú tienes que aprender a ejercer tu poder en Dios, ejercer esa autoridad. Todos los que están en este grupo saben muy bien, todos tienen que hacer su devocional diario todos los días, todos los días. Ahí yo se los envié para que todos puedan dirigirse y hacer su devocional diario. No podemos estar limpios espiritualmente si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no adoramos y alabamos a Dios con todo el corazón y sinceramente. Tenemos que ejercer estas cosas para poder tener una vida limpia del contagio, una casa limpia que no esté llena de estos virus, de estas bacterias, de todos estos parásitos espirituales, sino que nuestra vida y nuestro hogar puedan vivir en limpieza espiritual, con una atmósfera de luz, con una atmósfera agradable, con un hogar donde la familia se comprende, se entiende, se ayudan. ¿Ok? Entonces yo les invito a que sean libres del contagio. Tú tienes las armas, tú tienes los implementos y es la voluntad de Dios que tú lleves una vida recta, libre, limpia y feliz, porque ese es su deseo.